Estamos gozosos por la oportunidad que el Padre nos concede de poder estar acá, ¿verdad? Para mí es un honor y un privilegio siempre que puedo llegar. Y cuando me toca compartir una palabra, pues para mí es de mucha emoción. También me da mucho sentimiento, porque siento que estoy devolviendo algo de lo que por muchos años depositaron en mi vida. Hoy me acompaña mi amada esposa, la pastora Angie. Esa es la pastora más bella del universo y del infinito y más allá, así que lo siento por ustedes. También está parte de la familia, Miriam, están Junior, el gran Junior está por ahí. Y un grupo de la iglesia que también está acompañándonos en esta hermosa tarde. Amén. Bueno, no quiero abusar, sé que he estado mucho tiempo de pie. Quiero que me acompañen en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Si no lo tiene, creo que los muchachos por ahí de media van a estar colocándolo en las pantallas. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera, 1960. Hay varias versiones de Reina Valera. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Le pido disculpas, estoy un poquito ahí como que afónico. Hoy yo no prediqué, la que repartió palo en la iglesia fue la pastora hoy, no sé por qué estoy así. Así que lo que no pude hacer allá me voy a desquitar con ustedes, así que se me aguantan. No son bromas. Quiero simplemente colocar quizás 1 o 2 o 3 ladrillos en lo que en la nueva serie que papá comenzó el domingo pasado acá en la iglesia. Él comenzó una serie que se titula La batalla de la mente. Y él me dijo, si quieres predicar por ahí o lo que Dios ponga en tu corazón. Y pues me puse a orar y a buscar y a escudriñar. Y Dios me llevó a hablar sobre este asunto de la batalla de la mente. Porque es que mucho batallamos en los pensamientos, ¿verdad? Yo creo que de las cosas que más hacemos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, y aquel que no tiene a Cristo, es batallar con asuntos mentales. Y bajo ese tema quiero añadir algo que el Padre puso en mi corazón, ¿verdad? Para colocarlo en el de ustedes y como les dije, colocar 2 o 3 quizás ladrillos para tal vez la muralla china que el Padre espiritual de esta casa va a construir mediante esta serie. Amén. Y dice la Escritura, un pasaje muy famoso y más para aquí, para esta casa. Sé que Dios en muchas ocasiones ha hablado referente y a través de este pasaje bíblico, pero creo que Dios quiere quizás para algunos traer un recordatorio o quizás para otros colocar algo nuevo sobre su corazón y sobre su mente. Amén. Y dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Y dice la Escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y eso es importante. Aunque usted y yo tenemos esto que está aquí, que le llamamos carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5, que es el versículo que voy a estar enfocándome, y dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y me gusta esta última parte porque dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén.
Bueno, vamos a darle a esto. Vamos a orar. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos, Dios. Te glorificamos. Toda la gloria, papá, te pertenece a ti. Toda la honra es tuya, Señor. Si hoy estamos en este lugar, Padre eterno, es porque tu voluntad ha sido derramada sobre nosotros. Porque hemos sido testigos de tu misericordia, de tus bondades, Señor. Hemos sido testigos de tu amor sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Señor, y hoy reconocemos que tú eres la razón, el motivo, Padre. Tú eres la circunstancia por la cual hoy estamos en este lugar. Por eso te pido, Padre eterno, en esta hora, que tú obres conforme a tu voluntad en nuestro corazón, que tú obres conforme a tu voluntad en nuestros pensamientos, Padre. Y hoy yo creo que por el poder de la palabra, toda muralla que el infierno ha querido levantar para oponerse a todo aquello que tú has querido establecer sobre tus hijos, hoy se derriba en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por eso hoy te pido que por medio de tu Espíritu, papá, tú derrames un bautismo de entendimiento, un bautismo de sabiduría, Padre eterno, para que la palabra revelada haga conforme a lo que tú has establecido para este día. Padre, por eso en esta hora te damos gracias, por lo que tú has comenzado a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que concluirás, Padre eterno, en este día. Una vez más te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Vamos, denle un grito de júbilo al Padre. Gracias, Señor. Te bendigo. Póngase cómodo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice la Escritura, quiero repetir el verso último que leí. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y algo que el apóstol Pablo deja claro, ¿verdad?, en estos versículos y nos deja explícitamente, ¿verdad?, a nuestro entendimiento, y hace referencia, ¿verdad?, a argumentos y a batallas mentales que en la vida del cristiano, en este caso, ¿verdad?, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, nos deja claro, ¿verdad?, que en el proceso de nuestra vida cristiana nosotros enfrentamos muchas batallas mentales. Y yo creo que de las batallas que nosotros enfrentamos, creo que la mayoría son mentales. No sé si usted puede estar de acuerdo conmigo, pero en mi propia experiencia de vida, ¿verdad?, como cristiano, como hijo de Dios, como ministro, me he dado cuenta que mis mayores batallas están aquí. No es que tal vez físicamente, ¿verdad?, o en los ámbitos materiales o físicos no haya enfrentado batalla, pero me he dado cuenta que las mayores batallas, el mayor porcentaje de batallas que yo enfrento está aquí, en mi mente. Y esto es sumamente importante porque el infierno sabe que si por algún argumento o alguna circunstancia que se levante logra controlar nuestro pensamiento, nos vamos a meter en problemas. Y usted tiene que entender que el campo de la mente es un territorio donde dos entidades o dos esferas espirituales buscan establecer una fortaleza. Y está el reino de los cielos y está el reino de las tinieblas que buscan crear fortaleza en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tanto el reino de los cielos como el reino de las tinieblas sabe que si opera desde tus pensamientos, va a controlar toda tu vida. ¿Estamos? Ok. Así que muchas de las batallas más importantes del creyente no ocurren en el exterior, sino en el interior, en nuestra mente.
Y muchas de esas batallas son claves para que nosotros podamos avanzar en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Así que, antes que una persona caiga en pecado, antes que una persona abandone un llamado, o antes que una persona pierda la fe, generalmente ha perdido primero una batalla en la mente. No hay nadie que en lo físico haya perdido una batalla si en lo mental no ha sido derrotado primero. Mira, a mí me gustaba la forma, no solamente en que Mike Tyson peleaba. El tipo era un aguerrido. Pero tú sabes que me gustaba. Porque el tipo representaba la intimidación encarnada. Y el problema de todo aquel que se enfrentaba en un ring con Mike Tyson era que subían al ring derrotados. Todavía no habían luchado con Mike Tyson cuerpo a cuerpo. Todavía no se habían enfrascado a los puños con Mike Tyson. Pero cuando aquellos luchadores subían al ring, ya estaban derrotados mentalmente. Hubo uno, esto es un paréntesis, que lo enfrentó y le dijo, yo le voy a ganar. Y le preguntaron, ¿por qué tú estás tan seguro de que le vas a ganar? Porque yo no le tengo miedo. Y él exclamó, todos los que pelearon contra él antes de mí, ya cuando subían al ring, subían con temor y miedo, y por eso eran derrotados. Yo no sé si usted se acuerda de Evander Holyfield en contra de Mike Tyson, aquellos que nacieron en los 80, no me mira así, porque aquí 2 o 3 que ya tienen sus añitos encima. O de los 70, ¿no? El pastor, no sé qué es eso, mire, no sé. Que ya te has hecho la colonoscopía como 4 veces. Así que no sea paquetero. Pero esas fueron las peleas. Yo digo, obviamente a aquel que le gusta el boxeo, para mí fueron una de las mejores peleas que yo pude observar. Porque aquel hombre se subió a enfrentar a aquel otro luchador que era el más temido, el más aguerrido, sin temor y sin miedo. ¿Por qué? Porque no permitió que la intimidación de lo que Mike Tyson había hecho o el récord que tenía Mike Tyson en aquel momento no permitió que le ganara la batalla en la mente. Entonces tienes que entender que mira, la gente se cree que el infierno busca poseer, bueno, si el infierno logra poseerte, él lo va a hacer. Pero para el infierno derrotarte, él no necesita poseerte. Él necesita colocar un argumento en tus pensamientos para derrotarte. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que yo creo que uno de los planos más codiciados del mundo espiritual es poseer nuestros pensamientos. Y vamos a ver, a medida que vayamos avanzando en el mensaje, vamos a ver por qué. Así que Satanás sabe que si puede influenciar nuestros pensamientos, eventualmente va a influenciar nuestras decisiones. ¿A usted no le ha pasado que pasó por un problema, una circunstancia y usted tomó una decisión que después se dio cuenta que era la decisión errada y equivocada? Dice, ¿qué rayos yo estaba pensando? ¿Qué había en mi mente que me hizo tomar esa decisión? Por eso es que tienes que entender que como tú piensas, así serán las decisiones que tú vas a tomar. Tus pensamientos es el fundamento de tus decisiones. Tus pensamientos es el fundamento de los próximos pasos que tú vas a dar. Por eso yo necesito tener mis pensamientos alineados con el reino. ¿Por qué? Porque cada decisión que yo tome o me puede alejar o me puede acercar al propósito de Dios. Y el infierno lo sabe. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que la guerra espiritual incluye derribar argumentos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. Porque tienes que entender que la mente también es espiritual. Y las batallas de la mente se ganan desde el ámbito espiritual. No me vaya a malinterpretar. Sí, porque hay médicos preparados para trabajar psicológicamente con nuestros pensamientos. Pero hay asuntos donde la psicología se queda corta. Y no le estoy restando mérito, porque Dios colocó los psicólogos también. Dios colocó los psiquiatras. Pero hay asuntos del espíritu que solamente Dios a través del espíritu puede trabajar e intervenir en la vida del hombre. Entonces tienes que entender que la mente no es simplemente el cerebro que tenemos aquí, una materia que tenemos aquí. Tienes que entender que la mente también es un asunto espiritual, es un ámbito espiritual de nuestra vida. Y como es un ámbito espiritual, nosotros tenemos que trabajarla desde el ámbito espiritual. Por eso es que al principio cuando leímos, Pablo dijo, recuerden, déjame mirar la escritura que yo no recuerdo. Dice, pues aunque andamos en la carne, así soy yo. Todo se me olvida, esta es mi memoria externa. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo está hablando de esta batalla mental y nos enseña que los argumentos con los que nosotros nos enfrentamos, nos estamos enfrentando en una batalla espiritual para poder lidiar con ellos. Entonces, así que Pablo nos enseña que la guerra espiritual incluye derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿quién está gobernando tu mente? Y es una pregunta que todos tenemos que hacernos, porque a veces estamos pasando por circunstancias o batallas y nosotros tenemos que estar seguros que en ese instante, ¿qué es lo que está gobernando mi mente? Porque según lo que yo piense, como les expliqué ahorita, según lo que yo piense, según lo que esté establecido en mi mente, es que yo voy a tomar decisiones. Entonces necesito saber a ciencia cierta qué es lo que está gobernando en mi mente en este instante. ¿Estás pasando un problema familiar? Necesitas saber qué está gobernando tu mente en medio de ese problema familiar. ¿Tienes un problema matrimonial? Necesitas saber qué está gobernando tu mente en medio de tu problema familiar. O tienes un problema financiero, tú necesitas saber qué es lo que está gobernando tu mente en medio de tu problema financiero. No importa el problema que tú estés atravesando, tienes que preguntarte, ¿qué está gobernando mi mente? Porque no puedo tomar decisiones a la ligera. No puedo dar paso sin tener la certeza y la seguridad que es el paso correcto. Quizás no es el paso que me agrada, quizás no es la decisión que está en acorde a mis deseos o a mi corazón, pero es la decisión y la voluntad que Dios quiere que yo tome. Pero para yo saber eso, yo necesito saber quién gobierna mi mente. ¿O la está gobernando la carne? ¿O la está gobernando las circunstancias? ¿O la está gobernando Cristo? Por eso cuando tú estés en una circunstancia adversa, no tomes decisiones a la ligera. Aguanta los caballos. No tomes decisiones a la ligera. Piensa, ora, escudriña, ve a la presencia de Dios. Ok. Así que la batalla espiritual, como les hablé, comienza en la mente. Toda batalla espiritual que usted tenga comienza aquí. Esta es la entrada.
la mente se alimenta por los oídos, por los ojos, por los sentidos. Y de la mente va al corazón. Así que toda batalla espiritual comienza con la mente. Romanos 8, del 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Así que tenemos una realidad aquí. Porque cuando yo permito que la carne gobierne en mi corazón, yo estoy pensando desde la carne. Y cuando digo de la carne, o sea, yo quiero que a veces tenemos en la mente que cuando hablamos de la carne, estamos hablando de asuntos sexuales o quizás de inmoralidad sexual. Eso es parte de la carne. Pero cuando hablo de la carne, estoy hablando desde la perspectiva que está gobernando mi vida. Cuando la carne gobierna mi vida, implica que Dios, que la voluntad de Dios, que sus deseos no están dirigiendo lo que yo soy. Por eso el apóstol Pablo dice: los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Implica que los que han permitido que la carne gobierne, todas sus decisiones van a estar fundamentadas en los deseos de la carne. Pastor, explíqueme, te explico. Tú te sientes ofendido porque pasó algo. Y lamentablemente permitiste que la carne gobierne o esté gobernando tu vida. Entonces todas tus decisiones van a estar fundamentadas carnalmente. Me explico. Cuando digo carnal, es a los deseos que están alineados a nuestro corazón, a nuestros sentimientos lastimados, a nuestros deseos lastimados, a nuestras emociones lastimadas. Entonces, ¿qué sucede? Como fui ofendido y mi vida está siendo gobernada por los deseos de la carne, toda decisión que yo tome está fundamentada en esos deseos de la carne. Está fundamentada en mis emociones que están lastimadas. Están fundamentadas en mis sentimientos que están lacerados. Pues entonces toda decisión que yo tome está fundamentada en ese dolor. Ahora, dice el apóstol Pablo: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Implica que a pesar de que te hayan ofendido, pero como tú estás sujeto al gobierno del Espíritu, tú no tomas decisiones conforme al deseo que hay en tu corazón. Tú no tomas decisiones conforme a cómo están tus sentimientos lacerados, sino que tú esperas la confirmación de Dios para dar el paso, o tú esperas la dirección del Padre para tomar decisiones. O sea, no te mueves por tus deseos, sino que te mueves por los deseos de Dios. No te mueves por lo que tú sientes, sino que te mueves conforme a como Dios desea y quiere. Pero hay algo muy importante. En el verso 6, Pablo habla del ocuparse. Así que cuando Pablo habla del ocuparse, no está hablando de un pensamiento pasajero, sino de una mente gobernada, dirigida y continuamente hacia algo. Por eso tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado cuando el infierno coloques argumento en tus pensamientos. Tienes que tener cuidado. Porque cuando tú comienzas a alimentar ese argumento contrario, tú te estás ocupando de que ese pensamiento se establezca para que gobierne sobre tu vida. Tal vez no lo estás haciendo intencionalmente, pero inconscientemente cuando tú ocupas ese argumento en tus pensamientos, te ocupas de alimentarlo, te ocupas, como decimos acá en el argot boricua, le comienzas a dar casco.
inconscientemente se está estableciendo el gobierno de aquel que colocó el argumento sobre tu vida. Por eso es que a veces recibes una palabra profética, vienes el domingo, la palabra te estruja, la palabra te hace llorar, eres sacudido, pero viene el infierno el lunes o el martes o el miércoles y coloca un argumento en tu corazón. Y comienzas a ocupar tu mente, te ocupas en ese argumento. Y ese argumento comienza a crecer. Ese argumento comienza a alimentarse hasta el punto que comienza a gobernar tu vida. Implica que todo lo ves conforme a ese argumento. Todo lo sientes conforme a ese argumento. Todo lo juzgas conforme a ese argumento. ¿Por qué lo alimentaste? Lo alimentaste y se estableció en tu vida. Ok, así que la carne constantemente, o la carne lucha constantemente por mantener cautivos nuestros pensamientos, por lo que le he explicado. Siempre la carne va a buscar de una forma u otra cautivar tus pensamientos, cautivar tu mente. Porque es el lugar desde donde el infierno opera. Y la obra de la carne no comienza con las acciones. La obra de la carne comienza con pensamientos, comienza en la mente. Así que es importante entender esto. Porque a veces el problema o la raíz de las acciones que a veces nosotros cometimos, nos damos cuenta que son errores. La raíz no es la acción. La raíz está en el pensamiento. Porque en un momento dado yo acogí ese pensamiento. Acogí lo que vi. Acogí lo que escuché en mi mente. Y como lo acogí, se volvió una fortaleza donde el infierno comienza a operar para que ejecutemos y accionemos conforme a los deseos de la carne. Por eso es importante cuidar nuestra mente. Guarde sus oídos, no esté escuchando a cualquiera. Dios le dio un hogar, Dios le dio una casa, Dios le dio unos pastores, Dios le dio unos padres espirituales. Abran sus oídos a lo que ellos tienen que decir. Dejen de estar escuchando a todo el mundo. Si Dios te estableció en un lugar, es porque hay una palabra profética en ese lugar adecuada y justa para ti. Guarda tus oídos, guarda lo que ves, porque ambas son las ventanas a tu mente. Por eso tienes que tener cuidado con lo que te alimenta. Pero un chin no hace daño. Duérmete de ese lado. Si yo echo una gota en esta botella del agua del inodoro antes de flochear, ¿tú te la beberías? ¿No vas a ver la diferencia? Entonces, ¿por qué contaminas tu mente con un chin? ¿Tú crees que no hace efecto? ¿Tú crees que no hace daño? Pero una gota hoy, una gota mañana, una gota al otro día, una gota al fin de semana, cuando vienes a ver se creó una fortaleza que gobierna tu vida. Entonces te cuestionas, ¿por qué no puedo romper con esto? ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Por qué no puedo dejar esta costumbre? Verifica con qué te estás alimentando. Verifica. Así que recuerda, la obra de la carne no comienza en las acciones. Ese es el fruto. Sino que comienza en la mente. La carne intenta llenar nuestros pensamientos con temor. ¿Cuánto han sentido temor? Dios te da una palabra y la carne viene y te pone un temor. No vas a poder hacerlo, no tienes dinero para hacerlo. ¿Con qué dinero tú lo vas a hacer? ¿Llamado? Si tú casi no puedes hablar. Mira, dice que te aman, pero mira, te pasó por el lado y no te saludó.
La carne intenta llenar nuestros pensamientos con rechazo, con temor, con amargura, con lujuria, con orgullo, con incertidumbre, con desánimo, con muchas otras cosas más. Por eso el apóstol Pablo habla de argumentos y fortalezas mentales. Porque es ahí donde, mira, es en la mente, literal, donde tú ganas o eres derrotado. Aquí. Y no estoy hablando de positivismo. Es que el infierno sabe que esta es la ventana al corazón. Si se te daña la mente, se te daña este. Si se te daña la mente, se te dañan los sentimientos. Si se te daña la mente, se te dañan las emociones. Si se te daña la mente, se te dañan los deseos. Esto no es positivismo. Esto es espiritual, es una batalla espiritual que hay en nuestros pensamientos. Y el reino de los cielos quiere que tú ganes esa batalla espiritual. Pero hay una forma. Así que la carne intenta encarcelar la mente. Mire esto. Para controlar el corazón. Es la estrategia del infierno. La carne intenta encarcelar tu mente para controlar tu corazón, pero mira lo que hace el Padre. Pero el Espíritu libera la mente para que Cristo gobierne el corazón. Por eso es que está esta serie, que Dios le colocó al Padre espiritual de esta casa. Porque hay gente que tienen batallas mentales donde el infierno está buscando socavar. Y hay gente que está en este lugar teniendo batallas mentales a tal punto que el infierno ha tomado control del corazón. Y hay cosas con las que no han podido romper. Pero hoy el infierno viene a ser derrotado por medio de la palabra. Hoy el Padre viene a declarar una palabra sobre tu vida y viene a liberar los pensamientos y viene a quebrantar los argumentos del infierno. Así que es el fin de Dios. Dios quiere gobernar nuestro corazón. Pero para hacerlo siempre tiene que liberar la mente. Mire, esto me recuerda la mujer del flujo de sangre. ¿Se recuerdan la historia? ¿Se recuerdan el milagro que Jesús hizo? Llevaba 12 años aquella mujer con un azote, con una enfermedad. Y tan solo con aquella mujer tuvo tanta fe que tan solo tocar el borde del manto de Jesús fue sana. Pero hubo un milagro más poderoso. Y hoy Dios me hablaba a través de esto. Y recuerdo las palabras de Jesús, que de hecho hace unos domingos atrás prediqué referente a esto, pero no bajo esta dirección. Cuando Jesús hace el milagro, o aquella mujer provoca el milagro, porque no fue que Jesús lo hizo, aquella mujer por su fe lo provocó el milagro. Que Jesús se detiene, pregunta, después aquella mujer se da cuenta que quedó al descubierto de lo que había hecho y confiesa lo que había sucedido, lo que había hecho, lo que había sentido. Pero siempre me da curiosidad porque Jesús siempre va al detalle de las cosas, mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y dice la Escritura que Jesús le dice a aquella mujer, hija. Y cuando tú miras el contexto bíblico y miras pues la posible historia detrás de lo que aquella mujer vivió, ¿verdad? Que por su condición era considerada impura. Y si hubiese tenido familia, no podía tener contacto con su familia, no podía entrar al templo, tenía rechazo por todos lados. Aquella mujer tenía una crisis totalmente existencial en su vida, porque no solamente tenía un azote a su salud, sino que había una fortaleza mental por causa del rechazo. Pero cuando Jesús declara aquella palabra y la llama hija, no solamente por medio del toque sanó su condición física, sino que con aquellas palabras Cristo vino a liberar la mente de todo argumento de rechazo que las circunstancias habían colocado como fortaleza sobre aquella mujer. O sea que aquella mujer no solamente fue sana de su enfermedad, sino que fue liberada en su mente.
Porque la palabra que Dios habla, la palabra que Dios te da como palabra de promesa, la palabra profética, la palabra que está en la Escritura siempre viene a quebrantar los argumentos del infierno que puedan establecerse sobre tu vida. Por eso es que cuando la circunstancia recia, vete a la palabra. Cuando llega el problema, no, vete a la palabra. Cuando llegue la circunstancia, ¿qué tú tienes que decirme? No es háblame, no, ¿qué tú tienes que decirme? Porque a veces nuestro háblame está encerrado en lo que yo quiero oír, pero no en lo que el Padre tiene que decir. Por eso es que cuando llegue el problema y la circunstancia, llegue la batalla mental, vete en intimidad, vete en oración, vete en intercesión, vete a la palabra y dile al Padre, háblame. Porque la palabra que Él tiene, no importa cuál sea, viene a derribar cualquier argumento del infierno. Ese es el poder de la palabra. Por eso he aprendido que cuando a veces estoy medio chacueco, que me siento medio viroldo, no sé qué paso dar, no sé cómo darlo. La circunstancia como que me tiene cegado, porque hay circunstancias que a veces nos nublan. Y por más que sepamos de Biblia, por más textos de memorias que sepamos, por más conocimiento y experiencia que hayamos tenido, hay veces que las circunstancias nos nublan tanto que no sabemos ni qué hacer. Usted, pastor, sí, bienvenido al club a veces de los que no saben. Pero mi Padre sabe. El Dios que yo le sirvo sabe. ¿Sabe qué he aprendido? Que cuando me siento así confundido, voy al Padre. Y usted, yo no sé si usted lo ha experimentado. Que a veces el Padre le recuerde una palabra o el Espíritu coloca una palabra en su mente. Y de momento usted comienza a sentir la liberación del Espíritu. Cómo se comienzan a quebrantar los argumentos. Cómo se comienzan a quebrantar las maquinaciones del infierno en tu cabeza. Y comienzas a experimentar la liberación del Espíritu. Por eso es que cuando tú sientas que ya no puedes controlar el deseo, mete la adoración. Métele. Te reto a que le metas adoración. Se rompen los deseos del infierno porque se rompen. Cuando no estés confundido, métele palabra, métele intimidad. Para que tú veas que tus pensamientos se alinean. Y tú dices, se me haría así. Mira qué grande está el camino de la decisión que tenía que tomar. Y estaba tan cegado que no lo veía. Por aquí es que es ahora. Porque la palabra que tú recibes por medio de la Escritura, por medio de la intimidad, viene a liberar tu mente. Yo no sé, pero como que me emocioné. Ok. 2 Corintios 10:5 dice, habla acerca de derribar los argumentos y fortaleza. Y dice el versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y argumentos se refiere, ¿verdad? O proviene de la palabra griega logismos. Y se refiere al razonamiento. Se refiere a pensamientos contrarios a la verdad de Dios o a conclusiones humanas. Estoy hablando de argumentos que son razonables en tu mente. Argumentos que son razonables. Pero no todo lo que es razonable a tu mente se alinea a la voluntad de Dios. Tienes que tener en cuenta eso. Porque no todo argumento que te hace clic en tus pensamientos y en tu mente está alineado a la voluntad de Dios. Reprende al diablo y echa a coger. Porque no todo lo que te haga clic viene de Dios. He aprendido que a veces la voluntad de Dios no me hace clic, pero es lo correcto para mi vida. Entonces, Pablo está hablando de esos razonamientos
que humanamente puede ser que te hagan sentido, pero que no están alineados a la voluntad de Dios. Ojo, ten cuidado. Son pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Así que, y hago esto, ¿verdad? Porque las fortalezas no son demonios escondidos en una persona. Estoy hablando en el contexto de un sistema de pensamiento que hacen inestable la mente conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, estos son los obvios. Sistemas de pensamiento. Nunca voy a cambiar. ¿Usted nunca tuvo ese pensamiento? Yo sí lo tuve. Yo lidié por muchos años con asuntos en mi corazón que yo decía, ¿será que yo nunca voy a cambiar? Mira qué atrevido, que a veces que el ignorante es atrevido. Y yo creo que Dios me diseñó así, yo nunca voy a cambiar. Esos son sistemas de pensamiento que no provienen del reino de los cielos, que no están alineados a la voluntad, pero que están establecidas en el razonamiento humano. Y cuando tú sumas humanamente, calculas, sacas la tangente, la hipotenusa, la raíz cuadrada, tú dices, ¿es verdad? Yo no voy a cambiar. Eso no es un razonamiento espiritual, eso es un razonamiento de la carne que busca mantenerte subyugado a la carne. No sé si lo dije bien, pero ustedes saben más que yo. No voy a cambiar. Dios ya no me ama. No tengo valor. No puedo perdonar. Mi situación nunca mejora. Como diría el boricua, siempre estoy en la rueda de atrás. No salgo del boquete. Mi situación nunca va a cambiar. Eso no es un pensamiento del espíritu. Es un pensamiento es un pensamiento de la carne. Pastor, ¿quiere decir que yo soy un carnú? Tal vez no, pero tu mente es carnal. O somos del espíritu o no somos. Te habla la voz de la experiencia. En muchas de estas áreas yo tuve que trabajar. Y lo razonaba y yo creía que estaba correcto mi razonamiento. En Busta había una fortaleza del infierno aquí metida. Y el infierno me hacía creer que era así. Como yo pensaba. Como yo creía. Creía que no iba a haber la palabra de Dios profética cumplida en mi vida. Creía que no iba a haber las promesas de Dios concretas, palpables sobre mí. Porque había un modo de operar en mis pensamientos que no era correcto. Hasta que decidí caminar y perseguir la palabra, perseguir la intimidad, perseguir la adoración y comencé a darme cuenta que todos esos argumentos comenzaron a derribarse. Así que cuando estos pensamientos permanecen por mucho tiempo, se convierten en fortaleza. Así que tenemos que trabajar con eso, porque no podemos permitir que se convierta en una fortaleza. Una fortaleza es una base de operaciones donde se ejecutan planes estratégicos para conquistar. Eso es una fortaleza. El infierno, y yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, el infierno coloca un argumento en tu mente. Tú lo acoges, lo abrazas, lo apapachas, lo acaricias, le haces desayuno. Se convierte en una fortaleza donde el que envió el argumento comienza a operar en tu vida. Por eso es que el infierno está bombardeándote con argumentos. Vamos a ver si cae. Vamos a ver si resbalan estas cascaritas. Ah, mira cómo te rechazan. Mira, que no te textean. Ah, mira, que no te llaman. Empiezan a bombardear tu mente. Acogiste uno. Yo los he visto.
cómo el infierno ha hecho estrago con los argumentos de la mente, al punto que como no pudieron lidiar y trabajar con eso, se van. Y la condición postrera viene a ser peor que la primera. Ganó el infierno. Porque le dio paso a un argumento, a uno. Porque eso es lo que el infierno necesita. Solo uno. Antes de derribar una fortaleza debemos identificar la mentira que la sostiene. Y eso es importante. Así que toda fortaleza mental está sostenida por una mentira que contradice la verdad de Dios. Por eso es que cuando Dios viene y te da una palabra de promesa o una palabra profética, el infierno viene y te levanta un argumento en contra de lo que Dios ya te dijo. Por eso es que es importante conocer la voluntad de Dios para mi vida, conocer la voluntad de Dios para mi matrimonio, cuál es la voluntad de Dios para mi familia, para mis hijos, cuál es la voluntad de Dios para el ministerio, cuál es la voluntad de Dios para la empresa que Él me permitió administrar, cuál es la voluntad de Dios para el lugar de trabajo en el que yo estoy o estoy estudiando. ¿Por qué? Porque cuando el infierno levanta un argumento en contra, yo tengo la palabra que Dios me dio. Y la palabra de verdad viene a desmentir todo argumento, valga la redundancia, de mentira que el infierno arroja sobre tu vida. Por eso es que si yo conozco la verdad viene a desmentir todo argumento del infierno. Por eso es que a veces llegan circunstancias y el infierno tiene un argumento y yo, mentira. Porque Dios dijo esto. Mentira, porque Dios dijo esto de mi matrimonio. Mentira, porque Dios dijo esto de mis hijos. Mentira, porque Dios me estableció allí para establecer su palabra. Pero si no conozco la palabra, si no conozco la voluntad de Dios, el infierno viene a hacer estrago en mi mente con mentiras. Con mentiras. Válgame. ¿Qué problema? Importante. Esta parte es muy importante. Dice ese versículo, los versículos que leí. 2 de Corintios capítulo 5. Dice, creo que concluyo con esto. Derribando toda altivez que se levanta en el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok. ¿Qué significa llevar cautivo un pensamiento? ¿Qué significa? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Y quiero explicarlo de la forma más clara y en el contexto en que el apóstol Pablo lo está hablando. Porque Pablo está hablando desde un ámbito militar. Desde un ámbito militar. Cuando usted lee el versículo a principio de lo que leí, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Implica que todo lo que Pablo comienza a expresar y explicar, lo está hablando desde un ámbito militar. No es de otro ámbito. Lo que Pablo está expresando y está explicando, lo está explicando desde un ámbito militar. Así que Pablo usa palabras militares. Y esto es importante para que entendamos el contexto. Le pido al Padre que me alargue la voz. Así que, cuando la palabra dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cautivo viene de la palabra
Voy a tratar de decirla ahí rapidito. Malotizo. Después, si la quiere leer usted, porque no lo va a repetir otra vez. Me oigo feo. Sí, porque me veo como medio ridículo. Y esto es una palabra militar que Pablo está utilizando y significa, porque esta es la clave. Para vencer tus batallas mentales. Es una clave, es una llave que hoy el Padre te está otorgando. Una herramienta para que venzas esto. Significa esa palabra desde el ámbito militar. Significa 3 cosas. Capturar a un enemigo. Tomar un prisionero de guerra. ¿Es fácil tomar un prisionero de guerra? ¿Por qué? Si tú caes como prisionero de guerra, ¿tú quieres ir? Como prisionero de guerra. ¿Verdad que no? Nadie. Y si usted va a tomar a alguien como prisionero de guerra, créeme que ese no quiere ir contigo. So que te lo vas a llevar en contra de qué? Tomar un prisionero de guerra, o sea, llevar cautivo, implica capturar un enemigo, tomar un prisionero de guerra y someter al vencido bajo la autoridad del vencedor. Ah, no, pero tú quieres que el espíritu te controle el cerebro. Eso no va a pasar. Aquí se ha enseñado 1500 veces que Dios nunca va a violar tu voluntad. Que Dios nunca te va a torcer el brazo para que camines conforme a su voluntad. El infierno va a lanzar algo. Junito, ven acá. Ven acá, papi. Ven. Rápido. Traje machaján. Mira, él es bueno, pero él va a ser de argumento contrario, en contra de lo que Dios me habló. Y esta es la clave. Esto es lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo dice: lleven todo pensamiento contrario cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué implica? Es que tú tienes que ser violento con los argumentos que el infierno levanta en tus pensamientos. Si el infierno levanta un deseo de lujuria en tu mente, no, tú tienes que ser violento. Si el infierno levanta un pensamiento de frustración, tienes que ser violento. Tienes que tomar esos pensamientos cautivos. Tienes que decirle: papá, Dios habló, yo lo siento, pero hoy, arrodíllate. Padre, en esta hora, todo pensamiento se sujeta. Tienes que llevarlo cautivo. Párate. Tienes que llevarlo cautivo. Modo Pastor Rolando. Tienes que sacar las esposas espirituales y tienes que arrestarlo. Dios no va a hacer eso por ti. Lo siento. Porque Dios no va a violentar tu voluntad. Yo tengo que llevar mis pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo. Yo los tengo que cautivar, los tengo que arrestar, yo los tengo que atrapar y someterlos a la oración, someterlos a la adoración, someterlos a la palabra. ¿Sabe quién le toca eso? I'm sorry for you, baby, pero te toca a ti. No le toca al pastor, no le toca a los ministros, no le toca al líder, no le toca a Dios, te toca a ti. Por eso es que cuando el infierno se levanta, papá, agestado que va. No entiendo, me agesto yo mismo. Padre, yo no entiendo, yo no comprendo, no sé por qué.
Pero Padre, tú me llamaste, tú me diste palabra, Señor, tú me diste palabra. Y hoy creo lo que tú dijiste. Cuando te llegue el deseo, mete a la esposa al deseo, méteselo ahí. Cuando te llegue la soledad, arresta la soledad, arréstala. Y mete la oración ahí. Cuando te sientas en orfandad, coge la orfandad y arréstala. Cuando te sientas despreciado, toma el desprecio y arréstalo. Cuando te sientas cansado y el cansancio te está alejando de la voluntad del Padre, arresta el cansancio, vamos, arréstalo. Y dile: cansancio, te sujetas a Cristo. Deseo contrario, te sujetas a Cristo. Vamos, perversidad, te sujetas a Cristo. Soledad, vamos, te sujetas a Cristo. Eso es llevar cautivo los argumentos y los pensamientos a Cristo. A pesar de lo que yo estoy sintiendo, me mantengo en lo que Él me habló. A pesar de lo que estoy viviendo, me mantengo en su voluntad. A pesar de la batalla mental, me mantengo en su palabra. Y cada uno de esos pasos hace que lo que yo estoy sintiendo se sujete a Cristo. Que mis sentimientos se sujeten a Cristo. Que mis emociones se sujeten a Cristo. Que mis deseos se sujeten a Cristo. Que todos mis pensamientos se sujeten a Cristo. Vamos a estar puestos de pie ya acabé. No hay más nada que decir. ¿Qué más voy a decir? O lo sujetas o te destruyen. O lo sujetas o te saca fuera de lo que el Padre profetizó sobre tu vida. No lo verás. O los arrestas o se destruye todo. Tú decides. Así que se vence la batalla de la mente cuando la sujeto en obediencia a Cristo. Cuando decido, a pesar de lo que yo estoy viviendo, sujetarlo a Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y este es solo el segundo domingo de la batalla de la mente. Yo no sé si son 3, son 4, son 5, yo no sé. Pero algo Dios está preparando. Porque Dios viene a quebrantar los pensamientos cautivos. Dios viene a traer liberación a la mente. Dios viene a traer liberación al pensamiento en esta hora. Yo no sé qué tú estás viviendo, qué batalla mental, con qué argumento tú estás luchando. Pero hoy, no tienes que esperar el fin de semana que viene. Hoy la palabra viene a liberarte. Hoy la palabra viene a sanarte ahora. Vamos, ¿lo crees? ¿Lo crees en esta tarde? Vamos, no es casualidad la tarde de hoy. No es casualidad la palabra que el Padre viene a hablarte. Hoy el Padre vino a revelarte sus intenciones más profundas para contigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuando el Padre nos revela su corazón! ¡Qué hermoso cuando Él nos revela sus mejores intenciones para nosotros!
Por eso hoy yo te invito a que lo entregues todo. Que entregues todo. No hay nada más hermoso que poder rendirse ante su voluntad en medio de los conflictos que podamos estar teniendo. Hoy el Padre viene a hacer una obra poderosa en tu mente. No serás el mismo, porque hoy el Padre viene a cambiarte la forma de pensar. Porque hoy la palabra viene a establecerse como guía, viene a establecerse como brújula sobre tu vida. Padre, ahora en el nombre de Jesús, es tu espíritu, papá. Es tu espíritu que hace la obra, es tu espíritu. Es tu espíritu, Señor. Esto no es asunto de hombre, esto es asunto del espíritu. Ahora el espíritu comienza a tocar los corazones y las mentes y comienza a traer sanidad por medio de una respuesta, por medio de una dirección. El Padre viene a liberar. Por medio de una dirección el Padre viene a establecer. Por medio de una palabra el Padre viene a direccionar tu vida. Padre, ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Tu palabra ha sido hablada, predicada, y no hay nada más poderoso que transforme. No hay nada más poderoso que libere, que cambie, que sane, que restaure. No hay nada más poderoso que salve que tu palabra. Por eso en esta hora tu palabra ha sido enviada sobre las mentes, sobre los corazones, sobre cada vida en esta tarde. Padre, yo creo que ahora tu palabra concreta la obra. Tu palabra concreta la obra, Señor, porque tu palabra está impregnada de tu voluntad, Señor. Tu palabra está impregnada de tus deseos. Tus palabras están impregnadas de tus buenas intenciones para con tus hijos. Por eso ahora la palabra comienza a trabajar con los pensamientos y comienza a ser conforme a lo que tú estableciste para esta tarde. Ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Oh, yo lo creo hecho, lo creo hecho. Oh, preva babasenda la paz. Tu prabaseya la. Proba babaseya. Padre, hoy se rompen los argumentos del infierno. Se quebrantan los argumentos del infierno. Y el orden de tu espíritu se establece sobre sus mentes. Ahora por el poder de la palabra. Ahora en el nombre de Jesús. Yes. Vamos a abrir el altar en esta hora. Primero, si hay alguien que desea entregar su vida a Jesús, eso es lo primordial. Ese es el paso más importante. Porque cuando entregamos nuestra vida a Jesús, se abre un ámbito de justicia para nuestra vida. Si no has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito a que lo hagas. Esto es sencillo, no es muy complicado. Es simplemente creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió y resucitó por mí y por ti,
que murió por nuestros pecados y por medio de Él alcanzamos salvación. No sé si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor. Este es el momento. ¿Hay alguien? Yo nunca tengo prisa para un llamado de salvación. Porque sé lo importante que es y lo trascendental que es para el corazón. Obvio, esto no es una decisión obligatoria, pero aunque no es una decisión obligatoria, es la decisión más trascendental que tú puedes tomar en tu vida. Y muchos somos testigos de eso. ¿Hay alguien que desea rendir su corazón a Jesús? ¿Hay alguien que desea entregar su vida a Él? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te honramos, Señor. Te bendecimos. ¿Hay alguien? Este es el momento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios te bendiga, hija. ¿Hay alguien más?